Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar resolviendo circuitos en serie, o en mixto, perdón. En esta ocasión traigo el siguiente circuito, el cual está conformado por 6 resistencias. Resistencia 1 de 100, resistencia 2 de 220, resistencia de 3 de 70, resistencia 4 de 80, resistencia 5 de 70 y resistencia 6 de 100. Todos son valores de ohms. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es empezar a analizar el circuito. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo mi fuente de voltaje que va hacia aquí. En esta parte se divide en dos caminos. Si se dan cuenta, esto ya me indica que es un circuito en paralelo. Bien, entonces en esta parte, esta resistencia junto con estas dos están en paralelo. Y esta resistencia 2 y resistencia 3 están en serie, como pueden observar, porque la resistencia 3 está detrás de la resistencia 2. Bien, entonces continúo con mi circuito y aquí ya se vuelven a unir, si se dan cuenta. Entonces se unen en este punto de aquí. Bien, entonces continúo con mi circuito y aquí nuevamente se vuelven a separar mi línea principal. Entonces aquí tengo una línea y aquí tengo otra. Bien, en este caso resistencia 4, como me está indicando que esta línea se parte en dos, quiere decir que estas resistencias están en paralelo. Bien, entonces resistencia 4 está en paralelo. ¿Pero con qué? Bien, en este caso sigo con mi siguiente camino. Y resistencia 3, 5 y 6, si se dan cuenta, están en serie. La resistencia 6 está detrás de la resistencia 5. Por lo tanto, resistencia 5 y 6 están en paralelo con la resistencia 4. Y finalmente aquí estas dos líneas se unen y vuelven a formar una sola. Aquí, como les comentaba, yo tengo lo que se le conoce como un nodo y finalmente llego a mi fuente de voltaje. Entonces yo les recomiendo que siempre analicen su circuito. Vayan haciendo su línea de cómo va su línea, y en caso de que se parta en dos, ya es un circuito en paralelo. Bien, entonces en este caso, como se partió, es paralelo, y aquí como una resistencia está de otra, está en serie. De esta manera ustedes pueden identificar cuando es paralelo y serie. Si mi línea principal se parte en dos caminos, quiere decir que ya me encuentro con un circuito en paralelo. Si solamente continúa, ya es circuito en serie. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? Como les comentaba, primero tengo que empezar a reducir tengo que empezar desde mi parte más lejana de mi fuente, que en este caso es la parte de aquí. En muchas ocasiones no se llega a cumplir esta parte, porque yo puedo tener partes aquí arriba, aquí en la parte de arriba se pueden extender todavía más circuitos y aquí todavía más. Entonces ya es como criterio propio. En este caso, para más fácil, yo puedo empezar a reducir las resistencias 5 y 6 porque están en serie, y la resistencia 2 y 3 también están en serie. Entonces empiezo a reducir mi circuito. Tendría que la resistencia 5 y 6 es igual, en este caso resistencia 5 vale 70 y resistencia 6 vale 100. Entonces aquí tendría 70 más 100. Y tendría que aquí serían 170 ohms. Bien, ¿qué otra? Ya reducí estas dos resistencias. Estas de aquí. Ahora necesito reducir estas dos. Bien, que serían la resistencia 2 y 3. En este caso, resistencia 2, 3 es igual. La 2 vale 220. La resistencia 2 vale 220. Más la resistencia 3, que en este caso vale 70. Entonces aquí tendría que serían 290 ohms. Bien, y ahora lo que siguen, recuerden, es empezar a reducir mi circuito a partir de lo que ya tengo. Bien, entonces empiezo a poner mi fuente de alimentación. Que serían los 9 volts. Y empiezo a reducir este circuito. En este caso, ya solamente tendría la siguiente parte. Aquí tendría mi nodo, que es esta parte de aquí. Y comienzo a poner la resistencia 1. Y bien, en este caso ya reducí resistencia 2 y 3. Por lo tanto, simplemente pongo otra resistencia.
y se vuelven a unir mi circuito. Bien, en este caso va al siguiente camino y aquí va un nodo y aquí va hacia abajo, que en este caso es la resistencia 4. Bien, y finalmente pongo la siguiente resistencia. Pongo mi resistencia ya reducida y la uno a mi fuente y aquí tengo otra vez mi nodo. Entonces, anoto en este caso la de arriba sería resistencia 1, esta de aquí abajo sería resistencia 2, 3, esta sería resistencia 4 y esta de aquí sería resistencia 5, 6. Bien, ahora lo que tengo que hacer es empezar, si se dan cuenta, vuelvo a analizar mi circuito. Empiezo mi fuente, voy en esta parte de aquí, aquí se parten dos caminos, por lo tanto eso me indica que tengo una resistencia en paralelo. Bien, aquí se vuelven a unir, si se dan cuenta, y ya vuelvo a tener un camino principal. Aquí se vuelve a dividir. Recuerden que cuando se divide este camino en dos, quiere decir que ya voy a empezar a tomar paralelos. Bien, entonces aquí esta resistencia con esta está en paralelo y se vuelven a unir en el mismo nodo. Y ya lo completé hasta esta parte de aquí. Entonces, puedo resolver estas dos en paralelo y estas dos en paralelo. Bien, entonces sería R1, 2, 3 es igual. En este caso, ¿cuánto vale la resistencia 1? Que vale 100. 1 sobre 100. Más, en este caso, R2 y R3, si se dan cuenta. R2 y R3, ¿cuánto valen? 290. 1 sobre 290. Bien, voy con el siguiente arreglo, que sería resistencia 4, 5 y 6. Bien, sería 1 sobre resistencia 4, ¿cuánto vale? En este caso la 4 vale 1 sobre vale 80. Entonces sería 1 sobre 80 más resistencia 5, 6, ¿cuánto vale? 170. Entonces sería 1 sobre 170. Bien, y empiezo a resolver estas operaciones. La primera sería 1 sobre bien, en este caso me da como resultado una resistencia de 74. No sé si lo logran apreciar. Aquí está. Me da una resistencia de 74.35. Entonces resistencia 1, 2, 3 sería 74.35 ohms. Voy con la siguiente, que es 80 sobre 170. Hago la operación. Bien, en este caso la resistencia me da de 54.4. Entonces sería 54.4. Bien, ya reducí estas resistencias de aquí y estas resistencias de aquí. Vuelvo a hacer mi circuito como estaba. Entonces, aquí vuelvo a hacer mi circuito. Mi fuente de 9 volts. Y aquí, como estas ya las reducí, quería, que es lo que obtuve aquí, sería resistencia 1, 2, 3. Y esta de aquí, vuelvo a anotar esta. Bien, en este caso, esta de aquí sería resistencia 1, 2, 3. Si se dan cuenta, ya reducí esta parte de aquí. Aquí sigue mi línea, que sería un pedazo de aquí. Y posteriormente tengo esta resistencia, que sería 4, 5 y 6. Ya también lo reducí, por lo tanto, dibujo mi resistencia ya. Mi resistencia respectiva. Aquí sería resistencia 4, 5 y 6. Bien, ya ahora si se dan cuenta ya tengo un circuito en serie. Aquí va mi fuente de alimentación. Aquí tengo una resistencia. Como mi circuito no se parte, quiere decir que va totalmente lineal. Aquí continúo con mi línea, me llego hasta aquí y obtengo esta resistencia. Como mi camino no se parte, es completamente lineal y finalmente llego a mi fuente. Quiere decir que estas dos resistencias están en serie. Bien, y ya nomás calculo la resistencia total. Sería resistencia total, que sería la 1, 2, 3, que sería 74.35 ohms, más la siguiente resistencia, que en este caso sería 54.4. Bien, 74.35 más 54.4
me da como resultado que este es igual a 128.75 ohms. Ok, ya reducí mi circuito. Entonces ahora ya calculé la resistencia total. Ahora vamos a reducirlo. ¿Cómo va a quedar? Bien, vuelvo a dibujar mi fuente de 9 volts. Y ya me queda así mi siguiente circuito. En este caso, aquí son mi resistencia total. O resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces, y dibujo la corriente que circula por este circuito. Bien, entonces aquí sería la intensidad total. Bien, ya tengo el valor de esta resistencia, ya lo tengo. Tengo el voltaje de mi fuente, sí, ya lo tengo. Necesito calcular ahora la intensidad total. Bien, por eso sería la intensidad total es igual a mi fuente de 9 volts sobre el valor de mi resistencia, que en este caso sería 128.75 ohms. Y eso me da como resultado como pueden observar, me da como resultado 0.699. Recuerden que este punto lo que hago es recurrirlo 3 números hacia la derecha. Sería 1, 2, 3 y ya desde aquí ya sé que este 69 son milis. ¡No! ¿Qué? Bien, entonces ya reduje mi circuito. Ahora lo que necesito hacer es empezar a calcular los voltajes y la intensidad en cada una de estas resistencias. Bien, en este caso, como pueden ver, ya es un poco bastante complejo porque aquí tengo un conjunto de resistencias y aquí tengo otro conjunto de resistencias. Bien, entonces recuerden la teoría que les he dicho constantemente que ustedes se memoricen. Si yo tengo circuitos en serie, voy a decir que el voltaje es diferente en cada resistencia y la intensidad es la misma. Perdón, aquí la intensidad es la misma. Entonces, mi voltaje en cada resistencia va a ser diferente y la intensidad va a ser la misma en cada una de ellas o igual a mi intensidad total. Y posteriormente, para el paralelo, tengo que el voltaje es el mismo en cada una de esas resistencias y la intensidad, en este caso, es diferente. Siempre les recomiendo que se memoricen estas reglas ya que las vamos a ocupar muy seguido. Bien, entonces empezamos a resolver. En este caso tengo mi intensidad total que es de 69.9 miliamperes. Bien, entonces tengo este circuito. Este es el circuito el 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces en este recuerden, aquí tengo 69.9 miliamperes. Paso al siguiente, el paso 3. En este caso recuerden, aquí tengo esta resistencia que es 1, 2, 3 y aquí la resistencia 4 y 5 y 6. Entonces, a esta analogía tengo que la intensidad es la misma. Entonces, por esta resistencia 1, 2, 3 están circulando 69.9 miliamperes. Para esta resistencia 4, 5 y 6 están circulando igual 69.9 miliamperes. Entonces necesito calcular el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta resistencia. Entonces, recuerden que lo que hacíamos era separarlo por secciones. En este caso sería sección 3. Voy a calcular el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta resistencia. Bien, entonces sería voltaje en 1, 2, 3 es igual al valor de mi resistencia, que en este caso es 74.35 por 69.9 miliamperes. Y posteriormente voy a tener voltaje en 4, 5 y 6, que va a ser igual al valor de mi resistencia, 54.4, por el valor de mi corriente, que es 69.9.
miliamperes. Bien, entonces ya empiezo a calcular los voltajes. En este caso, voy con la primera, sería 74.35 por 69.9 miliamperes. Recuerden, siempre viene esta parte. Cuando yo empiezo a calcular miliamperes, quiere decir que va a ser por 10 a la menos 3. No se les olvide esa parte de aquí. Entonces ya tengo la operación y tengo que 5.1977 volts. En este caso vamos a trabajarlo solamente con dos decimales, ¿vale? Para que no sea tan complicado. Bien, sería 5.19 volts. Vamos igual con la siguiente, que sería 54.4. Y para esta me da 3.80256 volts. Igual dejamos en dos decimales, sería 3.8. Bien, y ahora lo que hago es sumar estos voltajes, que sería 5.19 más 3.8. Y me da como resultado 8.99, que es el valor de mi fuente. Bueno, es un valor cercano, pero aún así es aceptable. Bien, ya tengo el voltaje que circula por esta resistencia y que circula por esta resistencia. Sé la corriente que está circulando, si ya la había mencionado anteriormente. Entonces paso ahora a la siguiente, a la sección 2. Bien. Aquí sería sección 2. Bien, en este caso vuelvo a hacer la misma analogía. Aquí ya tengo mi fuente, si se dan cuenta 1, 2, 3 y ya se separó como su circuito original. Y de igual manera la resistencia 4 y 5, si se dan cuenta resistencia 4 y 5. Bien, entonces aquí, si se dan cuenta ya calculé el voltaje en la resistencia 5, 1 y 12. Aquí ya, entonces esto quiere decir que estos 5.19 volts van a estar circulando por la resistencia 1 y la resistencia 2, 3. Y estos 3.8 volts van a estar circulando por la resistencia 4 y por la resistencia 5 y 6, porque recuerden que son en paralelo y me dice que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces en esta resistencia están circulando 5.19 y en estas dos 5.19. En esta resistencia están circulando 3.8 y en estas dos de aquí 3.8 volts. Bien. En este caso, si se dan cuenta, ya tengo resistencia 1 y resistencia 4. Entonces ya puedo empezar a llenar mi tablita. Sería resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y finalmente resistencia 6. Y hacemos la comparativa de voltaje e intensidad. Para la resistencia 1, les comentaba que es el mismo que tengo aquí, por lo tanto son 5.19 volts para la primera resistencia. Para la resistencia 4 están en paralelo, sería 3.8 volts. 3.8 volts. ¿Sé el voltaje para la resistencia 2.3? Se podría decir que sí lo sé, pero si se dan cuenta aquí es en serie y a mi analogía me dice que el voltaje es diferente, entonces no puedo poner ese voltaje aquí todavía. Igual para la resistencia 5 y 6. Si se dan cuenta, analizo el anterior y están en serie, entonces todavía no puedo calcular porque el voltaje es diferente. Bien, entonces ahora voy a calcular los valores que me faltan. En este caso me dice que el paralelo el voltaje es el mismo y la intensidad es diferente. Entonces me quiere decir que tengo que calcular la intensidad. Bien, aquí si se dan cuenta me falta la intensidad en 1 y la intensidad en 4. Entonces vamos con los primeros datos fáciles de obtener. Intensidad en 1 es igual. En este caso es mi voltaje que está circulando, que son 5.19. Sobre el valor de mi resistencia. Resistencia 1 vale 100 ohms. Vamos con la siguiente intensidad, que sería intensidad en 4, que serían los 3.8 volts. Sobre mi intensidad, que en este caso resistencia 4 vale 80 ohms. Bien, y ahora calculo la intensidad. Sería 5.19 sobre 100. Me da como resultado 0.0519. Recuerden que este punto se recorre 3 posiciones en esta parte de aquí, que era 51.9 miliamperes. Y bien, y paso ahora con esta resistencia, que es 3.8 sobre 80. En este caso me da como resultado 0.0475. Igual recorro 3 posiciones. Este punto sería aquí, 47.5 miliamperes.
Bien. Ahora bien, en este caso, si se dan cuenta, yo no puedo sumar estas dos intensidades porque están en arreglos diferentes. Resistencia esta con esta de aquí y esta con esta de aquí. Por lo tanto, no puedo calcular la intensidad para sumarlas y comprobar que está bien. En este caso, necesito calcular la intensidad de 2,3. Entonces sería intensidad de 2,3 es igual al voltaje sobre mi fuente. En este caso son los mismos 5.19 volts sobre el valor de mi resistencia, que en este caso 2,3 vale 290. Y finalmente la intensidad en 5,6 es igual a 3.8, perdón, sobre el valor de resistencia de 5,6, que es 54.4. Bien, y vuelvo a hacer las operaciones. En este caso sería 5 sobre 0.19, 5.19 sobre 290 y me da como resultado 17.8 miliamperes. En este caso me da 0.017. Recuerdo 3 posiciones, se queda aquí 17.8. Bien, el siguiente es 3.8 sobre 54.4. Y aquí sería 0.698. Entonces aquí sería 69.8 miliamperes. Así aquí, disculpen, me equivoqué. Aquí no es 54.4. Aquí intensidad 5,6 vale resistencia 5,6 vale 170. Entonces aquí sería 170. Bien, en este caso es 3.8 sobre 170, que es la resistencia 5,6, que es esta de aquí, 170. Bien. Y me da como resultado, si se dan cuenta, 22.3 miliamperes. Entonces aquí sería 22.3 miliamperes. Bien, entonces volvemos a hacer la misma analogía. Aquí está intensidad 1, intensidad 2 y 3. Si yo sumo estas dos intensidades, me tiene que dar la intensidad de la anterior, que en este caso es 69.9. Bien, comprobémoslo, sería 51.9 más 17.8. Y si se dan cuenta, me da 69.7 miliamperes, que es cercano a lo que yo tengo. Bien, ahora resistencia 4 con la 5 y la 6. En este caso sería 47.5 más 22.3. Y de igual manera, aquí me da 69.8, que es cercano a lo que tengo aquí. Por lo tanto, quiere decir que voy bien. Bien, entonces empiezo a llenar mi tablita. En este caso, aquí para la resistencia 1 ya calculé su intensidad, que sería 51.9. Resistencia 4 ya la tengo, 47.5 miliamperes. Bien, ¿qué más puedo obtener de aquí? En este caso ya calculé, si se dan cuenta, calculé la intensidad de 2 y 3. Analizo mi circuito anterior y tengo que la resistencia 2 y 3 están en serie. Por lo tanto, la intensidad es la misma. Bien, entonces la intensidad va a ser la misma para 2 y 3, que sería 17.8 miliamperes. Aquí sería 17.8 miliamperes. Y finalmente para la resistencia 5 y 6, si se dan cuenta, de igual manera están en serie. Por lo tanto, la intensidad en 5 y 6 son 22.3 miliamperes. Y aquí sería 22.3 miliamperes. Ya lo único que necesito calcular son los voltajes. Y en este caso, si se dan cuenta, ya puedo aplicar ley de Ohm directamente. Ya tengo el voltaje, ya tengo la resistencia, entonces aplico ley de Ohm directamente. Que en este caso sería voltaje en 2 es igual al valor de mi resistencia, que serían 220 ohms, por el valor de mi intensidad, que en este caso son 17.8 miliamperes. Voy con el voltaje en 3, sería igual, en este caso serían 70 por 17.8 miliamperes.
voltaje en 5 igual a 70 por 117.8 miliamperes. Y finalmente el voltaje en 6 es igual a 100 por 17.8 miliamperes. Bien, y empiezo a llenar mi respectiva tablita. Para la primera me da que es igual a 3.916 volts. Para la segunda me da que es igual a 1.24 volts. Para la siguiente me da que es igual, es la misma, 1.24 volts. Y finalmente con 100 es de 1.78 volts. Entonces empiezo a anotar en mi tablita, que en este caso sería 3.91 volts, 1.24 volts. Aquí sería igual a 1.24 volts. Y aquí sería 1.78 volts. Bien, para seguir comprobando que está bien, si se dan cuenta, bien, lo que tengo que hacer, sumo estas dos intensidades. ¿Cuánto me da estas dos? Si se dan cuenta es 1.24 más 1.78 y me da como resultado 3.02 volts, que más o menos es cercano a lo que yo tenía aquí en mi fuente. Si se dan cuenta, como estas dos están en paralelo, aquí me tiene que dar 3.8. En este caso me da muy lejano, pero eso es por cuestión de decimales. Bien, y vayamos ahora a la siguiente, que en este caso es 3.196 más 1.24. Y si se dan cuenta aquí me da que es 4.43, igual por decimales no se acerca mucho a mi fuente. Entonces, por así decirlo, quiero decir que esto está bien. Bien, en este caso, como pueden comprobar, igual nos pueden dar valores muy lejanos por cuestión de que no tomemos todos los decimales completos, pero en este caso no importa. En este caso aquí no se contemplaron a unos, aquí no se contemplaron otros y aquí no se contemplaron otros, pero se puede decir que en este caso está bien. Si yo hubiera contemplado más decimales, el resultado me hubiera dado un poco más exacto, pero en este caso no. Bien, espero les haya quedado este ejemplo claro de cómo se resuelven arreglos mixtos en serie. Mixtos, perdón. Bien, aquí una pequeña observación. Aquí dije que era 17.8, en este caso es 22.3. Si se dan cuenta es intensidad 5.6. Inclusive aquí en la tablita lo noté, que sería 22.3 miliamperes. Y en este caso igual 22.3 miliamperes. Bien, en este caso vuelvo a hacer alargo la operación. Aquí sería 22.3 miliamperes por 70. Y en este caso me da 1.56. Sería R5. Me da como resultado 1.56 volts. Y resistencia en 6 sería 100. Sería de 2.23. Y ahora sí, sumo estas dos, sería 1.56 más 2.23. Y me da como resultado 3.79, que es más o menos ahora sí el cercano al valor de mi fuente, 3.8. Aquí me da 3.79 volts. Entonces en esta parte ya estamos bien. Bien, y bien, como pueden comprobar, ya me dio el resultado ahora sí más o menos un poco exacto. Igual, no fue tan cercano a este, pero ya me dio el resultado. Bien, igual, como pueden observar, sí es como que tener un poco de cuidado en qué resultados vas anotando anteriormente para que no te vayas confundiendo. Y también ver qué es lo que te está pidiendo en esta parte aquí. Porque igual aquí yo cometí el error de esta resistencia y aquí volví a cometer el error de mi intensidad. Igual para eso sirven estas tablas, para que ustedes vayan detectando qué valores ya tienen y con qué valores van a ir trabajando, para que no les suceda esta parte de aquí. Bien, espero les haya gustado este video y bueno, como les comentaba, voy a seguir haciendo más videos sobre circuitos en mixto para que no se les vaya complicando cómo se pueden ir resolviendo. En este caso bien, ahora les traigo el segundo ejemplo. En este caso tengo mi fuente de 9 volts.
En este empiezo a analizar mi circuito, pues tengo mi línea de alimentación, aquí se divide en dos caminos, entonces quiere decir que esta resistencia está en paralelo con esta. Bien, continúa, aquí si se dan cuenta se vuelve a partir mi resistencia, entonces aquí tengo otro segundo arreglo en paralelo, que sería esta de aquí, junto con esta de aquí. Y ya finalmente todas mis líneas se juntan en esta parte de aquí. Bien, ya analicé mi circuito. Como les comentaba, yo tengo dos circuitos en paralelo. Ahora falta ver qué más circuitos tengo. En este caso, resistencia 3 y 4. Empiezo con la más lejana de mi fuente, sería 3 y 4. Si se dan cuenta, estas dos resistencias están en paralelo. No tengo ninguna otras resistencias aquí unidas. Entonces puedo continuar con mi análisis. Entonces aquí tengo una línea, se parte en dos, me indica que esto es en paralelo. Bien, si yo reduzco estas dos resistencias me va a quedar una sola, que sería resistencia 3, 4. Y yo al analizarla quiere decir que esto está en serie. Entonces sería resistencia 2 está en serie con resistencia 3 y 4. Bien, ya que resuelva me quedaría resistencia 2, 3 y 4. Y en este caso esta resistencia estaría en paralelo con esta resultante. Bien, vamos a empezar a resolverlo paso a paso. Bien, les comentaba que la primera resistencia 3 y 4 están en paralelo. Por lo tanto empiezo a resolver esta parte. Sería resistencia total, resistencia 3, 4 es igual a 1 sobre resistencia 4 vale 40 ohms. Más resistencia 3 vale 120. 1 sobre 120. Bien, y entonces empiezo a hacer el cálculo. Y en este caso me da como resultado una resistencia de 30. Entonces aquí serían 30 ohms. Bien, ya resolví esta parte, ahora voy a empezar a reducir mi circuito. Ya me va a quedar un poco más pequeño. En este caso me quedaría el siguiente arreglo. Bien, aquí sería mi fuente de 9 volts. Esta de aquí sería R1, aquí sería R2 y aquí sería R3, 4. Bien, empiezo a analizar mi circuito. Aquí va mi línea de conexión, se parte en dos, quiere decir que esta está en paralelo junto con estas dos de aquí. Analizo mi circuito, resistencia 2, sigo esta línea y aquí tengo otra resistencia. Quiere decir que esta resistencia junto con esta están en serie. Entonces resuelvo estas dos resistencias de aquí. Bien, sería resistencia 2, 3 y 4. Bien, como están en serie, simplemente es una suma. La resistencia 2 vale 40 más resistencia 3, 4, que en este caso valen 30. Y esto me da como resultado 70 ohms. Bien, ya obtuve la resistencia, ahora vuelvo a hacer mi reducción de circuito. En este caso me quedaría igual de la siguiente manera. Tendría mi fuente de alimentación, mi resistencia 1. Aquí voy a hacer un pequeño cambio de conexión para que no se acostumbren tanto a eso de que queden completamente en paralelo. Bien, en este caso serían mis 9 volts. Aquí sería resistencia 1 y aquí sería esta de aquí, sería resistencia 2, 3 y 4. Bien, como les comentaba aquí, esto de aquí igual es un arreglo en paralelo. Si se dan cuenta, comienza mi fuente. Aquí tengo un nodo, se parte en dos líneas. Aquí tengo una línea y aquí tengo otra línea. Continúo con mi resistencia, aquí tengo otro nodo. Bien, entonces continúo analizando mi segunda resistencia. Camino por aquí y aquí me lleva al mismo nodo. Quiere decir que esta resistencia está en paralelo con esta. Esta resistencia no importa si yo la tengo aquí, como ustedes acostumbran a ponerla aquí ya sería un arreglo paralelo. Igual la puedo tener aquí abajo. Entonces aquí sería una línea recta y aquí sería mi resistencia y aún así continuarían siendo resistencias en paralelo. Entonces váyanse acostumbrando de que no siempre se pone una resistencia aquí y otra aquí, porque puedo tener un arreglo como esto y aún así siguen siendo en paralelo, porque al final de cuentas esta línea me lleva al mismo punto. ¿Qué pasa si esta línea yo no la pongo así? Si por así decirlo me cruzo esta parte de aquí.
quiere decir que yo no tengo esta L de aquí, sino que simplemente tengo mi resistencia y aquí una línea. Igual sigue siendo una resistencia paralelo porque me lleva al mismo punto de final y tengo el mismo punto de inicio. Bien, entonces resuelvo en forma de paralelo. Tendría que la resistencia total, ahora sí ya sería la resistencia total, es igual a 1 sobre mi resistencia 1 que vale 100, más mi resistencia 2,3 que es esta de aquí, vale 70 ohms, 1 sobre 70. Que esto me da como resultado 41.17 ohms. 41.17 ohms. Bien, y ya vuelvo a dibujar mi circuito reducido. ¿Cómo va a quedar? Que en este caso me va a quedar de la siguiente manera. Sería ya con su respectiva resistencia ya reducida, que sería resistencia total o resistencia 1, 2, 3, 4. Ya le pongo resistencia total, mis 9 volts y ya tengo. Bien, empiezo a hacer el análisis. Tengo voltaje, sí, tengo mi resistencia total, sí, ya lo tengo. Entonces me falta calcular la intensidad que circula por este circuito. Bien, sería intensidad total es igual a lo que sería mis 9 volts sobre 41.17 ohms. Y eso me da como resultado aquí me da 0.218.6. Bien, vamos a trabajar el miliamperes, ¿vale? Para que sea un poco más preciso esto. Sería 218.6 miliamperes. En esta parte igual lo pueden trabajar como 0.218 amperes, pero yo les recomiendo que igual, en este caso, si se dan cuenta, ya trabajé 4 dígitos y lo pasé a su forma de decimal, de miliamperes, perdón. Bien. Entonces ya tengo la corriente. Ahora vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Recuerden que esta sería la parte 4, 3, 2 y finalmente aquí la parte 1. Bien, entonces continuamos de abajo hacia arriba. Bien, empezando a analizar. Sería la parte 3 o sección 3, como lo quieran llamar. Entonces, tengo el siguiente arreglo, mi voltaje, mi resistencia 1 y mi resistencia 234. ¿En qué forma están? En paralelo. Y cuando tengo en paralelos quiere decir que el voltaje es el mismo, la intensidad es diferente. Bien, entonces como el voltaje es el mismo, quiere decir que estos 9 volts le van a entrar a la resistencia 1 y a la resistencia 234. Entonces, bien, empiezo a poner mi tablita porque aquí ya tengo una resistencia sola. Si se dan cuenta sería R1, R2, R3 y finalmente R4. Bien, sería voltaje y con su respectiva intensidad. Para voltaje, en esta le van a entrar 9 volts si se dan cuenta porque es lo que yo les había dicho. Entran 9 volts. Bien, y finalmente tengo la resistencia 234. Aquí no les voy a poner 9 volts porque esos 9 volts recuerden que están distribuidos en estas 3 resistencias. Bien, entonces, en este caso ya tengo mi resistencia 1. Para la resistencia 1 tengo 9 volts, conozco su valor de resistencia, sí puedo calcular su intensidad directamente. Entonces, en este caso sería intensidad en 1 es igual mis 9 volts sobre mi resistencia, que en este caso serían 100 ohms. Bien, y en este caso sería 9 sobre 100 y me da como resultado 0.09 o en su defecto 90 miliamperes. Aquí para los que les salen en esta parte de aquí, recuerden que aquí tengo que completar 3 dígitos para expresarlo en forma de milis. Entonces lo único que hago es recorrer este punto 3 posiciones. Sería la primera, la segunda, agrego un 0 imaginario y ya tendría mi siguiente posición. En este caso yo puedo presionar este botón y si se dan cuenta no me da 90.3 miliamperes. Diga 90 por 10 a la menos 3, que recuerden que por 10 a la menos 3 se cambia por miliamperes. Entonces sería 90 miliamperes, que es lo mismo que yo tengo aquí. Bien, y finalmente la intensidad en 2, 3 y 4. Igual serían los 9 volts sobre la resistencia, que en este caso, ¿cuánto es la resistencia 234? Resistencia 234 vale 70 ohms. Sobre 70 ohms. Y eso me da como resultado
En este caso me da 0.1285. Igual, como lo tengo expresado en miliamperes aquí, voy a trabajarlo igual en miliamperes para que no se me haga tan complicado esta parte de aquí. Bien, entonces sería 128.5 miliamperes. 128.5 miliamperes. Ahora, para comprobar que está bien, sumo estos voltajes, que sería 90 más 128.5 miliamperes. Y me da como resultado 218.5. Como estaban en términos de miliamperes, si se dan cuenta es el resultado cercano. Por lo tanto, quiere decir que estamos bien hasta el momento. Bien. Pasamos ahora a la siguiente parte. Que sería, en este caso, ya terminamos con esta parte de aquí. Ya tenemos voltaje en esta resistencia e intensidad. Tenemos voltaje e intensidad en esta resistencia, ya lo tenemos. Vamos a pasar con la sección 2 o parte 2. Déjenme, lo pongo un poco más arriba. Sería parte 2. Bien, ¿qué tengo aquí? Resistencia 1. Ya está completa. Tengo que son 90 miliamperes. Resistencia 2, 3, 4. En este caso, aquí, si se dan cuenta, aquí en esta resistencia 2, 3, 4 tengo esta intensidad. Por lo tanto, en la resistencia 2 y 3 y 4, en la resistencia 2, 3 y 4, como están en serie, la intensidad es la misma. Eso quiere decir que esta intensidad va a estar distribuida en estas dos resistencias. Entonces, en la resistencia 2 tendría que serían 128.5 miliamperes. Aquí recuerden que tengo dos resistencias, por lo tanto no puedo utilizar esta intensidad. Porque si me visualizo anteriormente, tengo que la resistencia 3 y 4 están en paralelo. Por lo tanto, como están en paralelo, la intensidad es diferente. No puedo ponerle la misma intensidad a estas dos. Entonces, para la resistencia 2, lo que necesito calcular ahora es el voltaje. Bien, entonces sería voltaje en 2. Es igual, en este caso mi resistencia es de... Resistencia 2 es de 40 por el valor de mi corriente, que en este caso es de 128.5 miliamperes. 128.5 miliamperes. Entonces serían 40 por 128.5 miliamperes. Y me da como resultado que el voltaje es igual a 5.14 volts. Bien, ahora voy con el voltaje en 3.4. Voltaje en 3.4 es igual, el valor de mi resistencia 3.4 es de 30 ohms, serían 30 por 128.5 miliamperes. Y esto me da como resultado Esto me da como resultado 3.85 volts. Y vuelvo a sumar estos dos voltajes, que sería 5.14 más 3.85 y me da como resultado 8.99, como pueden observar. Eso quiere decir, recuerden que en este caso, estos 9 volts que me están entrando aquí, están distribuidos en esta, aquí son 9 volts y entre estas dos resistencias tengo 9 volts. Por lo tanto, se acerca mi resultado 8.99, se cumple. Bien, ya tengo la parte 2. En este caso, ¿qué puedo sacar de aquí para llenar mi tabla? En este caso, ya tengo el voltaje en 2, que sería 5.14. 5.14. Bien, ¿qué más puedo sacar aquí? Si se dan cuenta, el voltaje en 3 y 4 son 3.85. Veo en esta parte de aquí que tengo aquí una regla en paralelo. Quiere decir que ese voltaje es el mismo en cada una de esas resistencias. Por lo tanto, este voltaje voy a hacer 3.85 volts para resistencia 3. Y 3.85 volts para la resistencia 4. Recuerden que aquí tengo 3.88 volts. Entonces aquí supongamos que me van a entrar 3.85 volts. Por lo tanto se van a dividir en estas dos resistencias. Como están en paralelo, aquí entran 3.85 y aquí entran 3.85 volts. Y ya lo único que me hace falta calcular es la intensidad total. La intensidad en estas dos. Entonces ya igual se hace directo por ley de Ohm. Ya no es tanto de análisis. Sería la parte 1. Parte 1. Y tendría que serían. Aquí sería la intensidad en 3. Es igual. En este caso ya tengo que es el voltaje. Que serían 3.85 volts.
sobre el valor de mi resistencia 3. ¿Cuánto vale? 120 ohms. Y la intensidad en 4, que sería igual 3.85 volts sobre 80 ohms. Bien, hago las operaciones. 3.85 sobre 120 y me da como resultado que serían 32.08 miliamperes. Y voy con la siguiente, que sería 3.85 sobre 80 y me da como resultado que esto es igual a 48.12 miliamperes. Bien, aquí ¿qué intensidad tenía para voltaje 3 y 4? 128.5. Bien, en esta parte igual aquí cometí un pequeño error. Aquí mi resistencia era de 4, era de 80. Aquí la puse como 40. Entonces aquí solamente hago el ajuste. Como ya es análisis final, lo único que hago es cambiarlo por 40. Sería en este caso 3.85 sobre 40. Me da como resultado 96.25 miliamperes. Bien, entonces hago su respectiva suma. Sería 32.08 más 96.25. Entonces aquí serían 128.33. Si se dan cuenta, 128.33. Aquí me da 128.5, que es más o menos cercano, por lo tanto es un valor aceptable. Entonces aquí serían lo que sería 32.08 miliamperes. Y aquí sería 96.25 miliamperes. Bien, y con esta parte terminamos para arreglos circuitos en serie, para arreglos en mixto, segunda parte. Bien, recuerden igual tener mucho cuidado en estas partes de las resistencias, en las anotaciones que hacemos. Siempre hay que estar verificando los pasos anteriores y verificar que todas las resistencias coincidan con las que tenemos para que no ocurran este tipo de errores. Aquí en este caso, mi error fue cambiar desde un principio aquí tomarlo como en vez de 40, era 80, me hice por este error de aquí. Entonces, aquí no me afectó tanto mi resultado porque simplemente fue una resistencia que había tomado mal al principio. Ya en este caso lo único que me afectó fue esta parte de aquí. Bien, igual y aquí tengan mucho cuidado en esta parte de aquí, ¿vale? Para que no haya errores como estos.